Nos vamos ahora, tal cual como lo anunciamos cuando terminamos el bloque anterior, a encontrarnos con nuestro invitado telefónico para que nosotros hacemos dos en uno. Con este invitado podemos hacer dos en uno. Podemos hablar de dos temas, hacer un aprovechamiento total de nuestro invitado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con quien es doctor en economía. Ustedes lo conocen mucho. Siempre que hay que hablar de economía, hablamos con él, es nuestro consultor en el tema, pero a la vez ahora es candidato por el tema de lo que son las elecciones nacionales, así que lo vamos a aprovechar, como digo, para que toquemos dos temas. Primero, que hablemos un poquito del tema económico y luego sí ya muy particularmente de lo que es su candidatura. Con mucho gusto, por cierto, como siempre, agradeciéndole la deferencia que tiene para con nosotros, vamos a charlar con mi querido amigo, el doctor en economía, el economista salteño Julio Moreno. Julito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto, Daniel, por supuesto, siempre es un placer estar contigo, por supuesto, poderme comunicar contigo y toda tu audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Gracias, me encanta que te vaya bien porque te lo mereces, hermano querido. Bueno, aprovechamiento, dos en uno con el doctor Julio Moreno. Arranquemos primero con tu mirada, con tu análisis sobre el tema de la economía, que creo que es importante que conozcamos la mirada, la observación que haga un economista como vos, porque, bueno, finalmente se dio nomás, Julio, lo que alguna vez se preveía, que el ministro de Economía, en este caso nuestro, de la Argentina, con una situación económica, financiera compleja en el mercado interno, afuera, con el FMI, con el tema de la inflación, bueno, finalmente sea candidato nada más que nada menos que a presidente. Y bueno, y la pregunta que te hago, Julio, es ¿cómo influye este tema en los mercados? Porque los mercados responden a otra cosa, no precisamente a lo que son las leyes, ¿no? Que se dictan, o a lo mejor desde un gobierno. Complica el panorama económico financiero con la negociación con los organismos internacionales, ayuda, juega a favor. ¿Cómo es el tema de este ministro de Economía candidato presidencial, Julio? Bueno, mira, Daniel, esta candidatura de este ministro de Economía da una cierta, digamos, tranquilidad en este proceso para llegar a las elecciones. ¿Y por qué te digo tranquilidad? Porque fíjate que han subido las acciones argentinas, los títulos también están subiendo, el dólar de alguna manera lo están medianamente controlando, así que te diría que una condición incluso que ha sido motivada fundamentalmente para que ejerza esta nueva función, o por lo menos dentro del gobierno, llamarle el kirchnerismo o el fernandismo, esta alianza que han hecho las tres fuerzas, le den el ok para que él sea el ministro, justamente para negociar concretamente con el Fondo Monetario, que es la única entidad financiera que en este momento nos puede prestar dinero para poder llegar hasta las elecciones. Y bueno, una de las condiciones que han dicho, señores, yo no me puedo sentar con una persona a negociar que en 4 meses se va del gobierno. Claro. A lo sumo podríamos pensar, o por lo menos negociar, con una persona que es candidata a presidente, o sea que tendrá algún tipo de chance para poder sentarse a negociar. Entonces, con esa chapa de candidato o precandidato en este momento a presidente y ministro de Economía, sí podemos llegar a negociar. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Lo que está pasando, están esperando ya un acuerdo con el fondo. ¿Y por qué te digo que es tan importante el acuerdo con el fondo? Porque no tenemos dólares. Corremos el peligro de una corrida bancaria, que la gente que tenga depósitos en títulos públicos, que tengan depósitos en plazos fijos o en fondos de inversión, etcétera, diga, bueno, yo saco mi dinero y me voy a dólares porque es lo único que me pueda llegar a tranquilizar. Entonces, no hay dólares suficientes y eso obviamente provocaría un proceso de hiperinflación y una de las cosas que está tratando de evitar de cualquier manera, de cualquier forma, este gobierno es una devaluación más grande de la que estamos teniendo, porque ahora no nos olvidemos, Daniel, que las devaluaciones que se están haciendo son devaluaciones que están siguiendo, digamos, la inflación y en algunos casos un poquito más arriba porque se necesita devaluar.
Así que esa es un poco lo que pasó en estos días, digamos, porque se posiciona fuertemente Sergio Massa como precandidato de este sector, y obviamente la necesidad imperiosa de acercar dólares al país, que obligaron al resto de los otros precandidatos o las otras ambiciones, ¿no? De decir, bueno, Guado de Pedro, o Scioli o algún otro candidato, a decir, bueno, señores, pospongo, dejo mis ambiciones para lograr una unidad dentro del partido, dentro de la alianza que estamos teniendo y demás. Así que eso desde lo económico. Y después otro de los temas también que es importante de alguna manera recalcar es que aparentemente pareceríamos que ya llegamos a un techo del porcentaje de inflación mensual, me refiero, en donde ya estamos hablando de cifras entre 6 y 7%, y eso no sé si dentro de todo deja de ser una buena noticia, porque bueno, obviamente manejarse o vivir con estos porcentajes de inflación mensual no son nada agradables, pero por lo menos decir, bueno, pero para como estábamos, Julio, decir que por lo menos se va a quedar ahí ya es un avance enorme. Claro que es terrible tener esa inflación mensual, pero como estábamos ya por lo menos hay un techo, podríamos decir, ¿no? Sí, exactamente, y eso también es consecuencia, Daniel, de la misma recesión que hay, y entonces obviamente muchos formadores o gente que está trabajando buscando vender sus productos están haciendo, y lo vamos a ver, y lo vamos a empezar a ver, ofertas, disminuciones de precios, 2x1, qué sé yo, todas las estrategias que se puedan hacer para vender más, pero también es una consecuencia de la misma digamos, la misma recesión que en muchos sectores ya se está viendo, y bueno, obviamente eso obliga a que de alguna manera tengas que bajar los precios para poder seguir trabajando, pagar impuestos, pagar sueldo, etcétera. Así que te diría que no son tanta malas noticias, pero sí una cierta estabilidad que va a generar obviamente ambiciones también por parte del gobierno que se está yendo, y obviamente podríamos decir que sí, el fondo le va a dar una mano, va a querer renegociar el fondo, no con este gobierno, sino con el gobierno que venga, y un poco para tranquilidad, porque estoy escuchando muchas versiones de que las exigencias del fondo, y que el fondo de acá, y que el fondo de allá. Bueno, irónicamente, en el 2019 el fondo era mala palabra, era una persona que no se le podía pagar, y fíjate vos ahora, el fondo pasa a ser el salvador de la economía, por lo menos hasta llegar a las elecciones. Exacto. Pero hay algo más, cuando se renegocia, Daniel, cuando se renegocia en el fondo, está la posibilidad de empezar a pagar esta plata que nos está prestando, que para pagar las cuotas del préstamo anterior en la gestión de Macri, los podamos pagar dentro de 10 años. O sea, fíjate vos que hasta esa consideración está teniendo el fondo, porque también ha entendido el fondo que también se equivocó al darle tanto dinero a Argentina. Entonces sí, de alguna manera una consideración que se puede llegar a renegociar estos préstamos a 10 años. Esto un poco para tener una idea, pero bueno, obviamente hay otros temas que están muy fuertes, que son de mucha urgencia, que es el pago a los importadores, que no se están haciendo, son más de 10.000 millones, qué va a pasar con la deuda interna en pesos, obviamente esos son temas que digamos que tienen más apuro que llegar a renegociar la deuda con el Fondo Monetario, que es la diaria, ¿no? Las importaciones, qué va a pasar con lo que se está debiendo, qué va a pasar con las retenciones a las exportaciones. Se está hablando también de un plan soja 4, qué va a pasar con anuncios que eventualmente puedan estar haciendo Massa, decir, bueno, sí, vamos a aplicar unas retenciones a las importaciones. Estos son los temas hoy que vamos a empezar a tratar, y por supuesto van a tratar de minimizarlo, para empezar a hablar de las elecciones, las pasos que las tenemos muy cerquita, pero bueno, digamos que de alguna manera está jugando un poquitito a favor
en este aspecto, beneficiando a los argentinos, prácticamente podemos decir así, Daniel. Exacto. Es como que el país, a partir de la candidatura presidencial de Massa en Unión por la Patria, ante los organismos financieros, ante el mundo, podríamos decir, después de haber explicado esto que lo dijiste tan clarito, doctor Moreno, es como que el país ya tiene un poco más de previsibilidad, ¿no? Dice, no, mira, bueno, ya si viene, si le toca llegar a Massa, bueno, ya sabemos con quién vamos a tener que hablar, con quién vamos a tener que negociar. Es como que gana un poco más de confianza hacia afuera y no estar pensando, bueno, anda, sabe vos quién llega, con quién nos tocará negociar, más o menos así, ¿no? Sí, no, obviamente, ya no deja de ser una opción entre los 3 o 4 candidatos que puedan llegar a tener chances de ser presidente. Así que esto da una cierta, digamos, previsión, como lo acabas de decir, y bueno, digamos que ahora sí ya empezaremos a analizar las distintas plataformas de cada uno de los precandidatos, y eso obviamente vamos a tener que analizar de qué es lo que quiere hacer cada uno. La discusión es qué es lo que se va a usar como políticas de shock y qué es lo que se va a hacer como políticas graduales. Entonces eso es digamos que todos tenemos un diagnóstico qué es lo que pasa con la economía. Obviamente la decisión la toma la política, pero acá es la sensibilidad o la forma que tiene cada uno de los precandidatos o de las alianzas que puedan haber para instrumentar determinados tipos de políticas. Así que la discusión a partir de ahora te diría que va a ser, prácticamente hay plataformas bastante, no te voy a decir similares, pero con más sensibilidad que otras. Entonces sí, vamos a ver, o por lo menos qué propone cada uno de los precandidatos, y bueno, obviamente el soberano, que somos todos nosotros, tendremos que elegir y tener la sabiduría de elegir la mejor opción, y ahí sí ya empezamos a hablar de política y no solamente de economía, Daniel, y que eso es obviamente lo que en definitiva la población, los ciudadanos, nosotros los argentinos, tenemos que no equivocarnos a elegir nuestros candidatos. Acabas de decir para mí la palabra clave justo, ¿no? Julio, la sabiduría de saber elegir, de no volver a equivocarnos, porque estamos hartos ya de equivocarnos, porque siempre nos dicen esto, dijeron volvemos para ser mejores y mira cómo estamos. La llegada de Macri también dijo, bueno, van a terminar con esto, con aquello, bueno, y también hubo equivocaciones. Bueno, y dentro de ese escenario, como yo digo, hay para mí, hay 4 escenarios nacionales políticos muy importantes. Está Unión por la Patria, que es esto que ya conocemos, ahora con Massa. Está Juntos por el Cambio, con Rodríguez Larreta y Bullrich. Está la izquierda tradicional, que ya la conocemos. Pero hay un nuevo jugador, yo digo, en la cancha, con un protagonista importante que se llama Javier Milei, y vos, el doctor Julio Moreno, le cuento a la audiencia, que seguramente ya lo saben, pero si no lo saben, le cuento que el doctor Julio Moreno justamente es candidato en Salta, acompañando a Javier Milei. Contanos, ante este escenario, ¿qué es lo que dice Javier Milei? No solo desde lo económico, quizás hagamos base ahí porque es lo que más conoce, pero ¿cómo analizan ustedes desde ahí, desde Javier Milei, esto que está pasando con el país? Bueno, mira, concretamente, bueno, sí, te voy a aclarar, yo soy candidato en segundo término de la fórmula de Javier Milei. Sí. Emilia Orozco es la candidata en primer término, pero bueno, yo acepté este desafío porque considero que hay que involucrarse y considero que los cambios no se hacen en una charla, en una conferencia. O desde el café, o desde el café. Bueno, los cambios que necesita el país, concretamente me refiero, no se hacen así, se hacen desde adentro. Por eso es que acepté esta precandidatura a diputado nacional por supuesto en el espacio de Javier Milei y la de Olmedo, porque estamos trabajando juntos con Alfredo Olmedo, así que eso es un poco el desafío que digo yo, los cambios los tenemos que hacer en la política, pero desde adentro. Así que eso es un poco porque me quiero involucrar, quiero participar, y por supuesto
quiere empezar a mejorar no solamente una política macroeconómica, como son los temas que estamos hablando, que estamos manejando, sino también políticas que van a favorecer a Salta, al NOA-NEA, al Norte Grande, todas políticas de desarrollo, de crecimiento, que por supuesto son los planteos que yo voy a llevar al Congreso para hacer. Ahora, ¿cuál es la situación? O sea, ¿cuál es la foto que hoy estamos viendo del país? Estamos trabajando en un país decadente totalmente, Daniel. Estamos observando, y vemos que lo acabas de decir también, en los últimos 20 años los gobiernos que nos gobernaron no buscaron la forma de llegar a ser un país normal. Las ambiciones personales primaron sobre las ambiciones de todos los argentinos, y bueno, eso obviamente es el estado de situación que nosotros tenemos. Y después sí decirte, por ejemplo, cuáles son la misión, obviamente, de queremos lo que queremos, que estamos buscando un despegue económico, un despegue político, cultural, y social. O sea, realmente te digo, no es nada descabellado llegar a ser un país normal, un país de lo que fuimos hace más de 100 años. Estábamos entre los primeros países del mundo, y fíjate ahora, en vez de mirar de arriba para abajo, tenemos que ver de abajo para arriba cuál es la situación nuestra. Y no es un problema de otros, solamente de Argentina, o sea, de decir, bueno, sí, son todos los países. No, los países limítrofes nuestros están en una situación totalmente distinta a la nuestra. Así que lo que buscamos es buscar y revalorizar el esfuerzo, el mérito de cada uno de todos nosotros, y por supuesto con políticas que respeten e incentiven ese mérito personal. Fíjate vos que cuando vinieron las corrientes migratorias, que fueron las que generaron esta famosa clase media envidiable por todos los otros países, han venido gente con ganas de trabajar, con ganas de crecer, y fundamentalmente buscando este famoso ascenso social. Entonces eso es lo que tenemos, buscamos volver justamente sobre esos valores, la defensa al esfuerzo personal, la meritocracia, empezar a rescatar la meritocracia que lamentablemente se perdió con todos estos gobiernos a través de amiguismos o de parentesco o de lo que se quiera llamarse, la defensa del derecho a la vida desde la concepción, el respeto por las normas y la honestidad en la administración de los recursos. O sea, son todos temas, Daniel, que en definitiva volver a rescatar todos esos valores que nos han hecho un país potente, un país pujante, y fíjate vos, para tener una idea de lo que somos, y que lo que somos, sin ir más lejos, no te voy a decir de lo que el país, la pampa húmeda, las reservas de vaca muerta, acá en el norte tenemos reservas de agua, una minería en expansión con un poderío tremendamente grande. Tenemos incluso hasta una segunda pampa húmeda, para que tengamos conciencia de lo que estamos hablando. Reservas de gas, reservas energéticas, petróleo, tenemos gas, hay que saberlo explotar. Así que realmente te digo, desde la región NOA-NEA, que lamentablemente ha sido postergada desde el momento que hace 200 años, cuando se cerraron las fronteras y empezamos a exportar a través de Buenos Aires. Bueno, tenemos que empezar a revertir toda esa tendencia. Nosotros, Salta, éramos unos grandes productores y exportadores en su momento de mulas, que en este momento se puede decir los grandes exportadores de transporte y cosas. Así que tenemos la historia de que fuimos potencia y que podemos hacerlo. Así que esas cosas hay que volver a rescatar, Daniel, y volver a sentirnos con potencia y con fuerza acá en el NOA-NEA, para que en definitiva empecemos un proceso de despegue. Pero bueno, eso se hace desde la política y desde adentro, y ese es mi compromiso, Daniel. Sí, exacto. Bueno, doctor Moreno, ¿y cómo está pensado? Me imagino que están trabajando en eso, ya se habrá avanzado, pero ¿cómo va a ser la estrategia? Porque vemos que hoy estaba mirando una encuesta dos encuestas, mejor dicho, que acaban de aparecer, y en las dos encuestas aparece
la figura de Javier Milei aparece en las dos, coincidentemente en un tercer lugar, pero muy cerca. Primero aparece Juntos por el Cambio en las dos, pero muy cerquita de lo que es Unión por la Patria aparece todo lo que es libertario de Javier Milei. Hay una expectativa importante por lo que es su figura. ¿Y cómo va a ser la estrategia de campaña? Muy particularmente en Salta. ¿Está previsto que venga Miguel Milei acá? ¿Cómo lo están armando a ese tema, Julio? Bueno, mira, estamos teniendo ya reuniones con nuestros equipos técnicos ya estamos funcionando. Alfredo Olmedo va a ser nuestro candidato a parlamentario del Parla Sur, así que ya sabemos que Alfredo Olmedo es una persona muy reconocida acá en Salta, obviamente ya con una proyección nacional muy grande. No te olvides que él fue diputado nacional, ya fue, también claro. En algún momento se sonaba de que iba a ser un precandidato a presidente, o sea, llegar a ese extremo en el país con una imagen muy alta y por supuesto medido con mediciones muy fuertes, muy altas, o sea que eso nos tranquiliza y nos da la tranquilidad de que Alfredo Olmedo es una persona que va a saber liderar y sabe liderar obviamente nuestro movimiento, así que eso por de pronto. Vamos a salir solos, no vamos a salir con ninguna alianza con otros partidos, hasta ahora por lo menos es lo que estamos hablando. Obviamente mucha gente ya está pidiendo, se está adhiriendo a nuestro trabajo. Vamos a trabajar con muchísima gente, dando charlas y obviamente de concientización, que la gente tome conciencia de cuáles son los compromisos y los objetivos que nosotros tenemos. Y bueno, aspiramos a ser los candidatos mayor votados ahora en las PASO, al margen obviamente de las encuestas que vos estás nombrando, pero sí queremos y aspiramos a ser los candidatos que más votos vamos a tener en estas pasos del próximo agosto. Exacto, te reitero, ¿está prevista la visita de Milei a la provincia en algún momento? Mira, yo calculo que sí, pero no te puedo garantizar cuándo, pero sí, para nosotros sería un gran gusto organizar un acto impresionantemente grande para que Javier Milei y Alfredo Olmedo podamos escucharlos y por supuesto volver a ratificar que son todas nuestras propuestas. Así que tendría que la intención nuestra es ver, pero obviamente todavía no podemos confirmar nada, Daniel. No, exacto. ¿Qué pasó? Que finalmente el viernes, te comento, el viernes pasado teníamos previsto charlar con Alfredo Olmedo acá en el programa. Y cuando lo llamamos para la entrevista dice, mira, todavía me faltan cerrar algunas cuestiones con cómo se va a conformar la lista, así que lo dejemos para el lunes. Bueno, pero después nos encontramos, hasta ese momento él era candidato a diputado nacional en primer término y había dicho que era muy optimista respecto de lo que iba a ser la votación para Milei acá, y adelantó 2 diputados vamos a llevar al Congreso por Salta. ¿Qué pasó finalmente, que al final desistió de ser candidato a diputado y va al Parla Sur? Debo reconocer la hombría de bien que tiene Alfredo, la posibilidad de ver a otras personas, a otros dirigentes, que eso no se ve en muchos partidos, la oportunidad. Egoísmo, claro. Eso sí quiero reconocérselo y agradeciéndole, por supuesto, la posibilidad. Fíjate, Emilia Orozco es una dirigente joven, que está con mucha fuerza, con mucha potencia, y bueno, mi experiencia de trabajo, pues es falta que yo no te lo comente, pero darle la oportunidad, o darnos la oportunidad, y Alfredo, en definitiva, decir, bueno, voy a resignar mi candidatura a diputado, que ya fui diputado, ahora quiero que venga otra gente, quiero que se alterne, y es un poco la política de nuestro partido, ¿no? Darle la oportunidad a todas las personas que están trabajando y por supuesto resignar lugares estratégicos que lo está haciendo. Entonces Alfredo decidió decir, sí, yo voy a jugar como candidato a parlamentario del Parla Sur. Y eso es un poco lo que sí hay que valorarle también a Alfredo Olmedo, esa voluntad de darle la oportunidad y darle la posibilidad a nueva dirigencia, a la gente que está con él, que venimos trabajando juntos y que sabemos que sí vamos a tener esa oportunidad, que para nosotros consideramos que es una oportunidad
que realmente la da Alfredo Olmedo con su partido, con Carlos Zapata también, así que creo que hay que valorar, o por lo menos desde adentro de nuestro partido valoramos fundamentalmente la voluntad de querer darle la oportunidad a nueva gente y no que sean siempre los mismos, como ya estamos acostumbrados, de que no hay alternancia, no hay ningún tipo de posibilidades de la gente nueva que quiera participar, pues van a ser siempre los mismos, o amigos de, que es lo que vuelvo a repetir, entonces siempre se repiten las mismas caras, cuando en definitiva lo que tenemos que ver es que empecemos a buscar nuevas personas, nuevos pensamientos y nueva dirigencia, porque bueno, también hay que pensar en la alternancia, hay que pensar en que ya en algún momento algunos dirigentes ya queremos dejar o no queremos estar y darle la oportunidad a la gente joven que sigue, así que realmente te digo, es valorable en este aspecto la decisión que ha tomado Alfredo Olmedo, así que para mí es un tema bastante interesante y valorable, que marca una tendencia de acá para adelante, y lo que fue también le dio la oportunidad a Carlos Zapata para que sea diputado nacional, y bueno, ahora le está dando a Emilia Orozco, una mujer con mucha fuerza, con muchas ganas, y yo por supuesto también con la posibilidad y las ganas por supuesto de ser diputado nacional, así que te diría que esto es algo nuevo, que no lo vemos en otros partidos políticos, porque siempre, lamentablemente, son siempre los mismos, o son amigos de, o parientes de. Exacto. Así que eso es lo que nos favorece a nosotros como partido. Exacto. Por último, recordame cómo está entonces conformada lo que es la lista que lo lleva a Javier Milei como candidato a presidente de la Nación, cómo quedó conformada la lista acá en Salta. Bueno, mira, no las tengo acá la lista. Bueno, no, yo te las recuerdo. Emilio Orozco será la primera, no será la primera candidata a diputada nacional. En segundo lugar va con quien estamos hablando ahora, el economista, el doctor en economía Julio Moreno, que se lo conoce, de un montón de actuación, fue diputado provincial, funcionario particularmente de los organismos de control en Salta, así que bueno, una figura más que conocida. Tercer lugar, Eliana Bruno, de Orán, quien es una mujer que se la conoce por conocer mucho lo que es particularmente la realidad social en el interior del país, ¿no? Y mucha actividad en el tema fronterizo. Y luego Gustavo Javier Pantaleón es el cuarto candidato, y como recién decía el doctor Julio Moreno, Alfredo Olmedo es el candidato a legislador de lo que es el Parla Sur, la lista de Milei en Salta. La lista de Milei en Salta. Bueno, doctor Julio Moreno. Gracias. Sí. No, nada, simplemente tenés algo más para agregar en esto que será el inicio, porque esto recién está empezando, todo lo que será la campaña. Yo digo, una campaña muy corta, ¿no? Arranca formalmente el 14 de julio, y tenés un mes nada más y listo, pero mientras tanto hay que hacer un montón de cosas, así que bueno, me imagino que están en todos los aprontes a lo que será el inicio de la campaña. Sí, Daniel, yo te agradezco obviamente la oportunidad de poder comunicarme contigo y toda tu audiencia, pero sí, estamos muy con muchas ganas de generar oportunidades nuevas, otra visión distinta. Estos gobiernos que nos gobernaron en estos últimos años han fracasado, y bueno, queremos darle la oportunidad, o por lo menos estoy trabajando, para que el nuevo gobierno, con una nueva impronta y con ganas de hacer cosas, tenga la posibilidad de ser gobierno. Así que yo espero que la gente apoye y que sepa y que se acuerde de estos fracasos que han tenido los dos gobiernos estos que nos gobernaron estos últimos 20 años. Así que creo que por supuesto la voluntad de todo el electorado sepa distinguir entre uno y otro, a pesar de todas las propagandas y todas las estructuras y todas las posibilidades que puedan tener la estructura que en este momento está gobernando, pero en principio creo que la gente va a tener que tomar conciencia, y tiene que tomar conciencia de algo nuevo, de algo distinto,
y darle la oportunidad. Ya esta gente o este gobierno ya tuvo la oportunidad y fracasaron, así que ese es un poco el planteo y el mensaje. Así que te diría a vos y a todas las personas que vayan pensando. Ese es el mensaje que te doy, Daniel. Volveremos ya sobre, cuando esté más avanzado el tiempo concreto de la campaña, volveremos a charlar con el doctor Julio Moreno, como lo hacemos siempre. Así que gracias como siempre, Julio, por tu tiempo, tu predisposición. Así que bueno, y éxitos en este nuevo desafío electoral que tenés por delante. No, ha sido un placer, Daniel. Sabés que conmigo podés contar las veces que necesites, por supuesto para comentar o por lo menos aclarar o por lo menos explicar desde mi perspectiva cuáles son las medidas económicas y por supuesto ahora en este proceso político cuáles son los temas más importantes que se tienen que tomar. Yo más adelante, si querés, podemos hablar concretamente de cuáles son las propuestas. Sí, claro, no, por supuesto. No, hay que hablar de eso, hay que hablar de las propuestas porque el ciudadano que en definitiva, como vos decías, tiene la decisión final de elegir y tiene que saber cuál es la idea, porque no es cuestión de decir, bueno, sí, yo lo voy a votar al doctor Moreno porque está con mi ley, pero no, pará, ¿y qué va a hacer el doctor Moreno allá? Ya te conocen, saben que sos un economista, tenés propuestas concretas, pero va a ser importante que se los recuerdes, así que próximamente ya hablamos directamente del tema de qué querés hacer desde tu banca del Congreso Nacional si los salteños te ponen ahí. Un fuerte abrazo, Julio, gracias. Gracias, igualmente, Daniel, saludos a vos, por supuesto, a todo tu equipo, a toda tu audiencia y bueno, que Dios nos bendiga y sigamos adelante, creyendo que este país tiene una solución y la tenemos que tener, pero sí la oportunidad a otra gente que ya los que pasaron ya sabemos que han fracasado. Así que bueno, ese es un poco el mensaje, Daniel. Te agradezco muchísimo. Gracias, mi querido doctor, querido amigo de toda la vida. Gracias, doctor Moreno.